El programa de hoy es imperdible porque vamos a tratar un tema pero muy interesante y muy necesario. Cuando estamos viviendo en este momento una situación convulsionada, con actos de corrupción, con aprovechamientos, con abusos de parte del Estado, con abusos de agentes del Estado, hoy vamos a hablar de un tema que es tremendamente importante, que es el ombudsman o defensor del pueblo. Así que prepárese su café, póngase cómodo, porque ya comenzamos con charla de café del día de hoy por Canal 21 Radio Televisión. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Charla de Café, el espacio donde reflexionamos juntos sobre los temas que muchas veces quedan fuera de la conversación cotidiana, pero que afectan directamente nuestra vida en sociedad. Hoy queremos detenernos en una figura clave en muchas democracias del mundo, pero que en Chile todavía no existe: el defensor del pueblo, también conocido como ombudsman. ¿Qué es el ombudsman? El término ombudsman aparece en el escenario o en el mundo en Suecia en el año 1809 más o menos, cuando se establece por primera vez la figura del ombudsman, que es un funcionario independiente del gobierno o del Estado, con la misión de proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Eso es en el fondo el ombudsman, ¿ya? ¿Por qué explicamos esto? Porque obviamente es importante que usted tenga muy claro que el ombudsman es un representante de la ciudadanía frente al Estado. Es una autoridad autónoma que escucha, investiga y actúa cuando los derechos de las personas son vulnerados por instituciones públicas, como pasa muy común y muy seguido en Chile. En palabras simples, es una especie de abogado del ciudadano común ante la burocracia y el poder. Países como Argentina, Colombia o México ya cuentan con esta figura. En Europa es indispensable, ¿ya? En el caso de Europa es indispensable. Y Chile, desde el retorno a la democracia, estamos hablando del año 1990, hemos escuchado muchas veces esta idea. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle la propuso en los años 90. Ricardo Lagos también. Más adelante, Michelle Bachelet quiso incorporarlo a una nueva constitución. Incluso la Convención Constitucional lo incluyó en su propuesta. Pero como sabemos, esa propuesta fue rechazada. Una y otra vez, la idea ha sido impulsada y ha sido postergada. ¿Ya? Una y otra vez. Pero ¿no sería ahora más necesaria que nunca? Tras el estallido social, muchas voces coincidieron en que se necesitaba un defensor que no dependiera del gobierno ni de los partidos políticos. O sea, un defensor del pueblo, de usted, de mí, de toda la gente. Una institución que reciba denuncias, que actúe con autonomía, que pueda hablar por quienes no tienen voz. La pregunta queda servida entonces en esta charla de café. En realidad no una pregunta, varias preguntas, pero la pregunta es: ¿por qué no hemos tenido todavía un defensor del pueblo en Chile? ¿Falta voluntad política? ¿Existe temor a una fiscalización real? Tenemos el caso actualizado de la Contralora General de la República, que ha destapado, ha destapado una olla, dos ollas, tres ollas y sigue destapando. Si hablamos tanto de justicia, de transparencia y de derechos, quizás sea hora de pasar del discurso a la acción.
Para tratar de encontrar las respuestas y meternos más a fondo en este tema, quiero dar la más cordial de las bienvenidas y nuestros agradecimientos por acompañarnos en este programa a nuestro especial invitado de hoy. Abogado de profesión, persona mayor, con una vasta trayectoria profesional y social. Me refiero a don Juan Domingo Milos Hurtado. Abogado de la Universidad de Chile, titulado en la Universidad de Barcelona, diplomado en Relaciones Internacionales en Ginebra, magíster en Derecho de la Universidad de Chile, miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos desde 1982 a la fecha. Ha sido abogado laboralista en Cataluña y en Santiago. Se ha especializado en derechos económicos, sociales y culturales. Fue miembro de la Asociación Chilena del Consumidor y asociaciones profesionales. Abogado durante 2 décadas de la Fiscalía del Banco del Estado. Presidente por 18 años del capítulo chileno del Ombudsman Defensor del Pueblo. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la universidad privada. En distintos periodos también se ha desempeñado como asesor legislativo y actualmente es presidente de la asociación Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, participando en su creación en mayo del año 2020. Vamos entonces a darle la más cordial de las bienvenidas a don Juan Domingo, agradeciéndole nuevamente la gentileza de estar con nosotros en el programa de hoy. Bueno, hechas las presentaciones entonces, vamos a iniciar esta edición del programa Charla de Café por Canal 21 Radio Televisión. Le damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas, los agradecimientos a todos aquellos que se están suscribiendo y por supuesto también a quienes nos hacen sus comentarios, que han sido bastante entretenidos. Se los agradecemos de corazón. Les voy a explicar algo muy cortito. Este video, por la importancia que tiene, va a ser subido a la plataforma de YouTube en el carácter de estreno. Eso significa que cuando usted lo vaya a ver, se le va a abrir al costado el chat, mediante el cual nosotros, que vamos a estar en vivo mirándolo igual que usted, vamos a poder contestar algunas preguntas si quedan dudas. Así que escriba con confianza porque vamos a responder todo lo que podamos. Si no puede escribir o lo ve más tarde o como sea el tema, entonces le voy a recomendar que nos mande al WhatsApp, que aparece siempre en pantalla, nos mande su comentario o nos mande también la pregunta. Y si no lo puede hacer por ahí, a través del correo contacto @canal21.cl, ¿ya? Nos puede mandar también el comentario. Así que tiene todas las plataformas, van a ir saliendo durante el programa para que se pueda comunicar con nosotros. Dicho esto, mire, el Estado de Chile, vamos a hablar de Chile, el Estado de Chile incurre permanentemente en abusos hacia la ciudadanía. De una u otra manera, todos hemos sufrido el abuso del Estado. Uno de los abusos más comunes, ¿cuál puede ser? La burocracia. Y digo claro, la burocracia. No es burocracia, es burocracia, porque en Chile sobrepasa el límite de la burocracia. En que para hacer un trámite tenemos que hacer 500.000 visitas, o tenemos que meternos a plataformas que no entendemos, o tenemos que presentar papeles que se supone que si el Estado moderno de Chile está en línea, tienen la información, sin embargo te piden el papelito. Bueno, todo eso es abuso de parte del Estado hacia las personas. ¿Con qué objetivo? Una, que el trámite siga trámite, como estamos acostumbrados, o directamente que no haya nunca una respuesta, o directamente que se traspapele, que se pierda, que no lo vean. Bueno, miles de cosas. Juan Domingo Milos es abogado. Lo tenemos presente con nosotros, a quien le quiero agradecer infinitamente la predisposición de estar esta noche con nosotros en Charla de Café. Y además de ser abogado, es el presidente
de la Alianza para la Defensa de las Personas Mayores. Es una organización no gubernamental creada en mayo del 2020 y mediante la cual se está impulsando algo que nos va a contar él mismo. Pero le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Juan Domingo y agradecerte infinitamente la predisposición de conversar con nosotros en este programa. Y muchas gracias, Ricardo, por esta presentación y por esta oportunidad, porque como bien dices tú, muchas veces la gente no solamente sufre los abusos, sino que también está muy desinformada de cuáles son sus derechos, cuáles son sus posibilidades. Y si eso pasa en el común de los ciudadanos, con mayor razón pasa en las personas mayores. Entonces, dentro de la presentación yo quiero agregar con mucho, agrado por lo que represento, no por mí mismo, sino por lo que represento. Yo represento un movimiento de personas mayores que busca la defensoría de las personas mayores, que está buscando y está permanentemente presente frente a los distintos temas para hacer de las personas mayores no unos seres pasivos que reciben ayuda o que sufren estos abusos, sino que unos seres activos dentro de esta sociedad. Así que me parece muy importante esta presentación que haces tú. El Estado debe estar al servicio de todas las personas y con mayor razón de los grupos vulnerables o los grupos vulnerados si ya se ha producido la vulneración. Y muchas veces vemos que el Estado, y no estamos hablando de un gobierno en particular, por supuesto, estamos hablando de un fenómeno que los estados, los dirigentes de los estados, tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo e incluso el Judicial, se elitizan. Entonces, buscan a veces sus propias formas de actuar que se van favoreciendo de alguna manera a sí mismos y crean un sistema muy cerrado. Muy cerrado. Este sistema político, a pesar de los años que llevamos democracia, está muy cerrado a la ciudadanía. La ciudadanía no es un actor hoy día. Un actor relevante, por lo menos en personas mayores, no lo es. Y es necesario más que nunca esa actividad de las personas mayores, bueno, por los problemas que vamos a conversar, que no son solamente los problemas de abuso, sino que los problemas que se vienen a futuro, que vienen gordos y grandes en relación a las personas mayores. Es decir, ¿qué hacer con esta población que va creciendo y por otro lado que va disminuyendo la fuerza activa y por otro lado que reclamamos legítimamente derechos? Vaya a estar por sus tensiones. Ahora, ¿cómo se solucionan esas tensiones cuando este grupo ha estado disminuido en sus derechos? Ha estado como alejado de la vida política y de las decisiones. Entonces, por eso que estoy aquí ahora y podría estar en otra parte, podría estar descansando, podría estar en la playa, podría estar yendo y estamos aquí. Y ya te dije yo que el día jueves en una universidad, ayer orientando una tesis de grado, hoy día aquí contigo, el martes, que tengo que seguir una sesión de la Cámara. Bueno, y felizmente también ya algunas cosas hemos logrado hacer también, pero vamos a ir conversando y a través de la conversación, a través de este diálogo. Pero vamos a lo fundamental, el agradecimiento de esto. Toda forma de llegar a la ciudadanía es bienvenida, muchas veces precisamente por esa elitización. Fíjate tú que frente a todos los problemas, quienes solo aparecen en los periódicos, son siempre los mismos. Y además con sus intereses creados cada sector o cada medio de prensa, dominados más bien por un sector que por otro. En el caso de la prensa. Entonces, son muy valiosas. Lo que te quiero decir es que es muy valioso tu trabajo, Ricardo. Muy valioso tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que tú acabas de decir, quiero hacer una aclaración para la gente. Mire, nosotros en Canal 21 tratamos de hacer el periodismo más objetivo y más veraz, que es lo que a mí me enseñaron, a ser objetivo, veraz y además pluralista. Eso quiere decir que le abrimos la puerta a todos los sectores, a todas las creencias, a todas las personas para que puedan expresarse libremente como derecho humano, que está instituido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libre expresión. Entonces, nosotros estamos haciendo periodismo. Y quiero ser muy claro en esto. Estamos haciendo un periodismo. Y me resulta grotesco, por decirlo menos, y grosero, que hayan colegas, por decirlo así,
que, y esto te lo digo porque me lo dijo una dirigente ayer, colegas que pautean la entrevista. O sea, que te dicen qué es lo que tú tienes que decir. Eso ya es una violación flagrante de los derechos humanos y una violación flagrante de la libertad de expresión. Nosotros hacemos todo lo contrario. Creo, a mí me enseñaron, por ética, que el periodismo tiene que ser pluralista, veraz y objetivo. Y eso es lo que trato de hacer. A lo mejor por eso que no soy muy querido, pero no me interesa ser querido, sino que me interesa que lo que hago sea para todos. Y esta propuesta que tenemos con el Canal 21 ha sido justamente esa. Como llegamos a la edad necesaria, como para empezar a observar en carne propia los abusos y todas las cosas que nos pasan a las personas mayores, decidí que el canal trabajara fundamentalmente sobre temas de personas mayores. Dicho esto, hoy lo dijimos, vamos a hablar del ombudsman. Un término que no entendemos nada. La gente, ombudsman, ¿qué es eso? Primero, es un término en inglés que deriva del sueco. Mire, le cuento más. En Suecia, por allá por el 1809, si no me equivoco, se crea la figura del ombudsman, que es un defensor del pueblo, no es otra cosa. Cuando hablamos de ombudsman, hablamos de un defensor del pueblo. Y se crea esta figura que después toma relevancia en distintas partes del mundo, especialmente en Europa. Pero le voy a contar una cosa, y con esto voy a empezar de lleno con Juan Domingo. ¿Sabe desde cuándo se habla de ombudsman en Chile? Yo le voy a contar y no me lo va a creer. Y no me lo va a creer. En el año 1818, en la Constitución Provisoria del Estado de Chile, bajo el gobierno del señor Bernardo O'Higgins, nuestro padre de la patria, se empezó a hablar del ombudsman. 1818. Estamos en el 2025 y todavía no tenemos ombudsman. Entonces, por favor, Juan Domingo, explícame cómo es esto, porque si ya en 1818 Bernardo Higgins estaba con la idea del ombudsman, ¿cómo podemos llegar al 2025 sin que esto tenga una figura real? Exacto. Me parece. Mira, qué buena punta hiciste. Mira, antes un pequeñísimo que se nos olvidó quizás mencionar que mañana, 15 de junio, se celebra el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra los abusos y los malos tratos en la vejez. Así que este programa viene muy ad hoc, muy buena la coincidencia, porque precisamente estamos hablando de eso. De la sociedad siempre se ha cometido abuso, y te voy a dar un presente más antiguo todavía, de Roma. El tribuno de la plebe eran las funciones precisamente de un defensor de la plebe, que era el pueblo, fundamentalmente frente al Senado. Y ahí se producían los mismos conflictos que se producen ahora. Y muchas veces los tribunales, los tribunos de la plebe terminaban mal. ¿Por qué? Porque eran asesinados, aparecían en el Tíber o qué sé yo. Bueno, ha habido mucha leyenda, eso no lo puedo certificar que haya sido así, pero que existía la figura de que está en el derecho romano, la figura del tribuno de la plebe con la misma facultad. Entonces, lo que pasó en el año 1809 en Suecia, donde se crea esta figura, que es una figura que crea el Parlamento, y el Parlamento envía una figura que no es un parlamentario, sino que elige a una persona para que vele por los derechos de las personas en la parte del gobierno. Al mismo tiempo había un rey, pero bueno, igual estaba el rey que era jefe de Estado, pero había los gobiernos. Entonces, ese es el origen. Entonces, ombuds, el vocablo ombuds se ha traducido precisamente como defensor, el mensajero, el receptor. Hay una serie
de traducciones bastante interesantes, que no hay así una palabra unívoca en relación a esto, pero imán, bueno, es el vocablo correspondiente a hombre que coincide con el inglés, pero no es inglés. Entonces ahora, por razones, digamos, prácticas y de género, se habla de ombuds para quitarle, eso ha avanzado un poco. Sin embargo, se sigue usando porque ya pasó, en algunas partes hay la ombudsman, es decir, ya pasó a ser y al pasar a España, en 1978, que se recoge esta figura, ahí ya se estableció para los países hispanoparlantes el término de defensor del pueblo. Defensor del pueblo o defensora del pueblo, y la institución se llama Defensoría del Pueblo. Y ese modelo español, en lo fundamental, pasa, digamos, a América Latina y al inicio de los 80, más o menos, y en cierto momento hubo una cierta ombudsmanía en América Latina, porque los distintos países fueron creando esta figura. Figura que surge de distintas situaciones, distintos marcos, pero lo esencial es eso, que el Estado es capaz de crear una figura que proteja a los ciudadanos incluso de los abusos cometidos por el Estado mismo, y ahora por los particulares que afectan necesidades fundamentales que son básicas para la población. No es la función de la calidad del producto, no hay que confundir con una especie de CERNAC, lo que ve un defensor del pueblo en relación al sector privado, sino que cuando este sector privado asume funciones que habían sido parte del Estado y que son fundamentales para un país, todo lo que dice relación con la energía eléctrica, todo lo que dice relación con las comunicaciones, tiene que velarse también eso, todos los servicios que han sido privatizados, concesionados. Bueno, en Chile, producto de la dictadura, vimos que muchas de esas funciones fueron precisamente privatizadas. Entonces es muy interesante porque yo diría como que nadie podría negarse, pero sin embargo los que toman las decisiones definitivas se niegan. Es decir, es curioso que en este país, desde nosotros, el capítulo chileno de los ombudsman, en la cual se inició en 1985, cuando se estaba pensando en la vuelta a la democracia, ya se veía cercana, y se sentaba a las bases de la nueva institucionalidad, una institucionalidad democrática. Y ahí se recogió esta figura de que tiene que haber alguien que defienda los derechos humanos del pueblo, precisamente viniendo de un cuadro de violaciones de derechos humanos. ¿Y qué pasó ahí? Que, estuvo en el programa de Elwin, estuvo en el programa de Frey, estuvo en el programa de Lagos, pasó por Lagos, pasó por Frey, pasó por Bachelet, Piñera. Claro, después con Bachelet estaban todos los gobiernos, y incluso estuvo nos recordábamos ayer con este alumno, nos recordábamos de que estuvo también en el programa de Piñera cuando perdió frente a Bachelet, precisamente. También lo tenía en su programa. Así que, y por lo general tenía una cierta aura y una cierta adhesión, diría, inicial. Porque ¿quién puede negarse frente a eso? Que si además pinta bien, si tú vas de candidato a la presidencia, al parlamentario, mire, voy a crear una figura, voy a impulsar esta figura que cree. Pero cuando llegaba la hora de los cubos, como decimos, cuando llega la hora de tomar las decisiones para hacer efectivo la figura, ahí es donde ya venían sí, pero no, pero que lo que pasa es que yo, cuánta plata invertí para ser diputado, y va a llegar un delegado del ombudsman que me va a decir que no hago las cosas bien, Empezó como pensando que le podía hacer una especie de competencia al sector, a su sector político, o a los sectores políticos en general. Y puede ser también, perdona cuando amigo, y puede ser también ese insano, voy a decirlo así, ese insano temor a ser fiscalizado también. ¿Ser qué? Ese insano temor a ser qué. Esa insana sensación de ser fiscalizados. Ah, claro, eso, de ser fiscalizado. Ahora, la Defensoría del Pueblo, en cierta manera, ayuda a la clase política. No compite, no es un órgano político. El ombudsman no es elegido popularmente. El ombudsman no tiene facultades sancionatorias, por ejemplo, ni obligatorias.
Es lo que se llama una magistratura de persuasión, que de buen criterio, pensando en el bien público, mira, observa la sociedad y dice, aquí hay vulneraciones, aquí está pasando esto en relación con las personas mayores, por ejemplo, o con los niños, o con los pueblos originarios, pero es una visión como objetiva que está mirando que la sociedad funcione en torno a lo que debe funcionar, que debe ser una sociedad en beneficio de sus propios integrantes. A lo mejor hubiera sido estupendo existir un ombudsman, tener una visión también más centrada en relación a la migración. Entonces, porque depende, si tú eres una cuestión, está en contra. Entonces, con esos conceptos no se pueden jugar porque también va en parte la vida del país. Entonces, un análisis sereno, estudioso, que lo mezcle también con el derecho internacional de los derechos humanos, que haga propuestas. Entonces, incluso es interesante para los partidos políticos y para la clase política interesante, porque pueden tomar esas observaciones como objetivas de la Defensoría y transformarlas ellos en propuestas políticas. No va a ser el ombudsman, el ombudsman se queda, digamos, en la propuesta, pero no tiene facultades para iniciar proyectos de ley, si es citado al Congreso, digamos, va a opinar sobre un tema que se está discutiendo, pero no es un actor político. Eso debe entenderse. Entonces, eso de alguna manera se juega su misión en el prestigio, en lo que dices tú, en la razonabilidad que decías tú, que sean cosas como razonables, que recojan el interés común de las personas. Es una institución sumamente rica en ese sentido, sumamente novedosa, que renueva también el derecho, porque el derecho no es... bueno, disculpen, ya tengo que pedir disculpas si me voy muy a lo de abogado, pero el derecho no basta con que se cumpla la letra, sino que se cumpla también con la justicia. Y muchas veces las disposiciones son injustas. Entonces hacer las disposiciones injustas porque no estaban previstas. Entonces esta figura del ombudsman, o llamémosla de defensor o de defensoría del pueblo, advierte eso. Entonces tiene un lugar único, porque siempre se dice, ya el otro día casi me vino una depresión porque confundían al ombudsman con... Te conté, no sé si las conversaciones previas te conté o no, pero estaba escuchando yo precisamente se discutía esto a propósito de una ley que se está preparando de personas mayores en la cual nosotros queremos meter la defensoría. Entonces habían diputados que decían, no debe haber defensoría. ¿Por qué? Decía otro. Hay disputa en relación al tema. No, porque ya existe la Corporación de Asistencia Judicial. Yo me agarraba la cabeza a dos manos. Sí, porque la Corporación de Asistencia Judicial es para atender los casos que van a la judicialización, y una cosa muy pequeña en relación a la labor que hace el ombudsman. Y más todavía en relación a personas mayores, que los derechos de las personas mayores son más bien que requieren un acompañamiento. Es casi un problema jurídico-social la vulneración de los derechos de las personas mayores, porque se está produciendo al interior de las casas, se está produciendo entre las familias, entre los abuelos y los nietos, que le roban la propiedad. Eso en el plano privado y en el plano público también. Es mucho más allá de estar, digamos, pensando porque ya existen, podríamos decir, abogados que pueden ser gratuitos para la gente que no tiene recursos, no es necesario una figura tan como completa, tan integral como debe ser, digamos, una defensoría del pueblo. Y en este caso, en lo que nosotros estamos abogando y por lo cual llegamos a este contacto, fue precisamente como no ha salido esta defensoría general para todos los derechos, por lo menos centrarla en algunos sectores más que son al comienzo de la vida, como la defensoría de la niñez, que son personas que necesitan, digamos, ser protegidas en sus derechos, hacerse valer por sus derechos, pero complementarias también en la familia, y también con mucha razón en relación a las personas mayores que tienen mucha menos institucionalidad que se ocupa de ellos. Es muy pobre la institucionalidad, es decir, no es que sea pobre, sino que es más reducida. Por ejemplo, en el caso del niño hay varios programas, está lo que era el Senama. De hecho hay una defensoría de la niñez.
Por supuesto, hay una Defensoría de la Niñez, con la cual, bueno, hemos tenido algún tipo de contacto, digamos, para sacar nosotros, tratar de sacar la Defensoría de las Personas Mayores. Entonces tiene como una mayor como simpatía, porque son los niños, en fin, bastante complejo, porque no es tan romántica la cosa de la protección de los niños. Pero hay más, hay una subsecretaría de la niñez, hay unos programas Mejor Niñez, hay muchas cosas, están más presentes instituciones internacionales de la niñez como UNICEF, presente en Chile, que también, bueno, es mucho más tupido digamos, el tejido de apoyo que tienen los niños. Ahora cuando y es más o menos lo que esperamos también para la vejez, digamos. Ahora cuando me digo, es tan difícil que entiendan estos señores, por decirlo de alguna manera elegante, es tan difícil que entiendan que la vulnerabilidad de un niño es casi similar a la vulnerabilidad de un anciano o de una persona mayor. Porque en el fondo, si tú le das un ajuste al trayecto de la vida, uno cuando empieza a envejecer, empieza a retroceder en el tiempo y muchos terminan prácticamente como niños. Claro. En muchos aspectos, o sea, la vulnerabilidad de la persona mayor es casi similar a la vulnerabilidad de un niño, porque termina prácticamente igual. Claro. Sí, sí, por cierto. Y en unos casos es más grave todavía la verdad de las cosas, porque, bueno, sabemos que hay muchos niños abandonados, en fin, pero también es una normalidad que tenga alguien cercano, un padre, una madre, una familia que se desarrolla. Hay una red de apoyo más fuerte para el niño, claro, obviamente. Claro, más humano, en la cual hay una preocupación. Siempre ese niño va a tener una madre, por muy desviada, descarriada que hay una mamá, es su hijo, se está preocupando. Es decir, lo normal es que el niño tenga más protección de la familia y más de la institución del Estado. Es decir, somos los más felices que se protejan a los niños. Nosotros la reflexión que estamos haciendo es que también las personas mayores requieren, por muchos motivos, por el motivo, digamos, de que lo que han dado al país, al crecimiento del país, todo lo que han participado, una especie de no dejarlo abandonado en la última etapa de su vida, y también, digamos, porque se cometen muchos abusos en formas como muy crueles, pero fundamentalmente hay que protegerlos por el problema que necesariamente tenemos que tocar y que está cambiando todo lo que debe ser las políticas hacia las personas mayores, que es el acelerado envejecimiento y la baja natalidad. Entonces van creciendo los mayores que necesitamos protección, ayuda, pensiones, en fin, etcétera, etcétera, salud, envejecimiento digno, saludable, activo, todo aquello. Y por otro lado, el grupo cotizante a ese sistema de seguridad social va a tender a la disminución. Totalmente. Claro, entonces cada vez el grupo entonces el cuadro de la asistencia, que no estamos en contra que se asista a la persona mayor, pero ya, quédese tranquilito usted ahí, ya nosotros le vamos a dar la canastita aquí de la municipalidad, en fin, las galletitas, la cuestión. Hay algunos programas interesantes, no, hay también programas interesantes en relación con las personas mayores, ¿no? Ayer, por ejemplo, me declaré adulto mayor de base, así y me subí a un tour que hacía mi municipalidad, que no la voy a mencionar, y partí al Templo Votivo de Maipú y al museo que está al lado. Ya. Y no había ido nunca en mi vida. Tengo 77 años, no había ido nunca. Fíjate. Y se dio esta oportunidad y nos subimos con mi señora y partimos ahí los dos en el bus. Y fue una experiencia que no habíamos tenido nunca, no lo conocíamos. Escuchar el museo es fantástico. Y te fijas, hay ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas, bueno que exista, pero no va a ser suficiente para solucionar este problema más de fondo que tenemos, que ya pasa a ser un problema de que deben cambiar las políticas públicas. Mientras, si tú no logras encontrar la forma de insertar de alguna manera esta gran masa de personas mayores mientras estén, digamos,
todavía con sus facultades cognitivas y físicas necesarias, si tú no logras integrar a esta persona al desarrollo, a la vida del país, esto se va a convertir en una carga. Las personas mayores van a convertir en una carga más pesada que antes. Absolutamente. Pero es una carga al fin. Entonces hay que buscar, y por eso es que tiene que haber los cambios en las políticas públicas, y por eso que está por salir una ley integral de las personas mayores, pero no está tocando el tema del futuro. ¿Y por qué no está tocando el tema del futuro? Porque comenzó hace 5 años, se ha demorado 5 años en salir y se ha demorado 5 años y medio, y no estaban en boga estos temas. Pero ahora no había salido las cifras del censo, por ejemplo, y que confirma plenamente esto. En América Latina somos los que envejecemos más rápido. En Europa está pasando el mismo fenómeno. Juan Domingo, seguimos con el tema en el segundo bloque. Nos vamos a ir a un corte ahora. ¿Cuánto ratito para echarle la agüita caliente a mi café? No, tranquilo. Se dice ahí cita de café, entonces sí, no café. Charla de café, sí. Entonces más o menos está programado 5 minutos, pero... en 5 alcanzamos, no hay problema. Okay. Así que nos vamos a ir a un corte. Usted, amiga, amigo que está viendo el programa, suscríbase al canal, si eso nos ayuda un montón, usted no se imagina cuánto. Es gratis, no le cuesta un peso, no le vamos a pedir un mango de nada, porque esto no monetizamos el canal. Así que suscríbase, que lo único que va a recibir es una notificación de que subimos un contenido. Eso es todo. Suscríbase al canal. Déjenos sus comentarios. Si le gusta, dedito para arriba. No le gusta, dedito para abajo. ¿Quiere decirnos que somos unos idiotas que estamos haciendo estupideces? Dígalo. Si a nosotros no nos ofende ni nos asusta. Al contrario, nos ayuda a mejorar. Así que nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Esto se llama Charla de Café y este es Canal 21 Radio Televisión. Nos vamos al corte y volvemos enseguida. Y volvimos, ya nos tomamos el tiempito, este tiempito que siempre nos tomamos. Me imagino que usted ya se suscribió, me imagino. Que se suscribió, que se preparó su cafecito, igual que Juan Domingo. Yo no puedo tomar cafecito porque tomo mate. Yo soy matero, usted sabe que soy matero. Y ya me tomé 2 termos, así que no más. Por el momento estoy listo. Si no se suscribió, suscríbase, hágame el favor, suscríbase y mándenos un comentario, díganos qué le parece, le gusta el tema, no le gusta el tema, le parece interesante, está aprendiendo, bueno, maravilloso, eso es lo que queremos. Informar, pero a su vez educar, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea que tenemos, es informar y al mismo tiempo poder educar, porque si no educamos, entonces no tenemos nada que estar haciendo aquí frente a una cámara. Dicho esto, comenzamos entonces con la segunda parte. Juan Domingo, quedamos con la idea ahí medio inconclusa, así que te pido, ciérrame la idea con toda tranquilidad porque tenemos para largo. Ok. Mira, por eso estábamos diciendo que hay problemas pendientes, que tú muy bien lo has señalado y que los conocemos, y basta mirar los informes que hacen distintos centros de estudio para ver que hay una situación de abandono de personas mayores, que continúan los malos tratos, que en fin, que no son debidamente considerados. Hay cosas que no se entienden, la verdad. Por ejemplo, está muy bien, se subió el salario mínimo, ¿no es cierto?, a 500.000 pesos, y bueno, ahora los candidatos dicen que va a subir mucho más. Pero, ¿quién ha dicho, por ejemplo, que la persona mayor, con el mismo número de horas, sin ninguna condición especial, recibe una parte de ese salario mínimo? Entonces son discriminaciones que están todos los días, el edadismo, el abuso financiero. Hay muchos. Nosotros tenemos, y lo podemos ir desarrollando a lo largo del programa, pero nosotros en la alianza esta que tenemos en defensa de las personas mayores, hemos detectado entre 60 y 70 situaciones, así como, digamos, temas puntuales. Por ejemplo, te digo un tema, la falta de especialistas en los hospitales de gerontólogos.
por ejemplo, un tema. Bueno, toda la situación de los ELIAM, los establecimientos de larga estadía, también da 2, 3 temas ahí, cómo se vulneran los derechos de las personas ahí. Los ELIAM clandestinos, por favor. Entonces, como son clandestinos, no llega la acción del Estado porque el Estado no puede hacer, pero todo el mundo sabe que existen y ya están hasta contados. La lista de espera. Y los problemas año tras año, gobierno tras gobierno, se persisten. Entonces, existen todas estas vulneraciones. Hay que atacarlas profundamente y tener la voluntad política para eso. Pero, lo que yo les quiero decir, sin alarmar, por supuesto, el cuadro viene peor. Por lo que comentábamos, que esa población sigue creciendo y la fuerza de trabajo va a seguir disminuyendo. Y la población en general va a ir disminuyendo. Por ejemplo, y eso va a tener efectos en muchos efectos. Efectos económicos, efectos de seguridad social, entonces efectos también en las redes de apoyo porque las familias están disminuyendo de personas. Entonces antes el que se llamaba al abuelito, que ya no se acepta, por favor, si lo dices tú me voy, cierro el programa porque ya significa que no he hecho ninguna labor ni nadie ha hecho ninguna labor, ya no se puede. Pero tenía ahí, estaba en su casa y estaba como rodeado de la familia más pobre, más rica, la familia ya no importa, pero lo tenían ahí, el abuelito en el sillón, la abuelita en el... entonces, pero tenía una red. Entonces esas redes también van a ir tendiendo a desaparecer porque las familias son cada vez más pequeñas y viven en espacios más pequeños y porque no tienen acceso a la vivienda, en fin, etc. Entonces, hay muchas situaciones que hay que ponerle... Pero tenemos que actuar rápido porque la labor que se nos viene encima es más grande todavía, precisamente por eso. ¿Cómo enfrentar ese problema de cambio radical en las políticas públicas? Porque esas soluciones tampoco se construyen de un día para otro. Como cambiar un poco la matriz económica para que considere esta población creciente. Entonces, ¿cómo lo incorporamos? Entonces vamos a tener que conversar en serio, una vez por todas, vamos a tener que conversar en serio cuál es la edad de retiro, a lo mejor en algunos casos, siempre respetando los derechos humanos de las personas, la voluntad de las personas. Yo creo que no se puede imponer el cierre. Yo acabo de, esta semana, comienzo de semana, terminé, yo creo que va a ser mi última actividad laboral pagada, y estoy entrando en este minuto, en esta semana estoy entrando en una nueva etapa de mi vida, porque lo que tenía y que me pagaban, que me complementaba mi pensión, digamos, ya no va a estar. Pero es también el trabajo, no solamente el asunto de la plata, sino que también me mantenía muy vinculado y estaba muy atento, porque yo era asesor jurídico de una confederación, una federación. Entonces tenía que estar atento de todo. Entonces digo yo, no me vaya a venir un poco el bajón. Entonces, y ese bajón, que tengo buena salud, me puede llevar a la mala salud, y eso le pasa a mucha gente. Entonces, ¿cómo encontrar el rol activo en la sociedad para que esas personas no sean una carga, sean ellas más felices, vivan mejor, ellos mismos sin esos problemas, pero que de alguna manera sean también parte de la solución? Porque si nos quedamos, las personas mayores, ya nos quedamos sentados, el Estado me tiene que atender y que venga para acá, y yo me quedo acá y me amurro, me enfermo. Voy a requerir, que a lo mejor no la voy a tener esa ayuda y va a ser cada día más difícil. Bueno, es complicada la situación. Es complicada la situación porque el Estado, el gobierno que sea de turno, digo, bueno, ¿de dónde saca la plata? Porque no son ustedes los únicos que están en esta sociedad. Pues. Resulta que hay otros montones. Entonces, ¿cómo también hay que también colocar estos temas en las personas mayores para que también pongan su parte de solidaridad? Y a poner uno en parte de solidaridad también te sientes más integrado a un cuerpo social que es la sociedad, que tiene varias necesidades y que vamos a querer velar por nuestros derechos, pero también tener conciencia de que hay otras personas y aportar a esas soluciones y a lo mejor en forma como generosa y cuál es la manera, por lo menos de estar más activo, de no ser una carga, de tratar de compararse. Hay muchas formas también como de trabajar. Ahora va a existir un plan nacional de cuidado que va a tener una cierta retribución, ofrecerse cuidadores, y entonces ingresan a un sistema en que también producen. Esperemos que también esa
figura de los cuidadores no se transforme en otro abuso más, ¿no? Porque claro, tenemos que tener un poco de optimismo, que sean bien formados. Como buen abogado, tú bien sabes que echa la ley y echa la trampa, entonces... Claro. Echa la ley que dice que tienen que trabajar en la Cámara, se van al extranjero en la semana digital. Claro, y dejan al viejo votado, claro. Y no nos cuidan y dejan votado igualmente a la persona mayor. Bueno. Tú hablaste de los problemas de las personas mayores y me hizo referencia, no sé si tuviste la oportunidad de verla, y si usted, amigo y amiga, no la ha visto, le recomiendo que vea. Hace muchos años atrás, un comediante, actor argentino muy conocido, Antonio Gasalla, que ya partió, hizo una película muy conocida que se llama Esperando la carroza. Ah, sí. Bueno, ahí se refleja la vida de la persona mayor, pero eso lo hizo hace un montón de años atrás. Y no ha cambiado en nada. O sea, Esperando la carroza, como tú dices, sí, ¿no? Y dejan a la persona mayor ahí aislada. Claro, esperando la carroza, porque sí es así. Claro. Lo que pasa es que vamos a ser tanto esperando la carroza que no resiste el sistema. Tal cual. Y por otro lado, no tenemos que dejar ninguno de nuestros derechos, que están consagrados, no solamente deben consagrarse en la legislación. Chile ha suscrito pactos internacionales, hay una convención interamericana, y fíjate bien, va a haber una convención mundial. Precisamente este problema, estamos hablando del crecimiento de los mayores y disminución de la natalidad. Va a haber una convención que ya se empezó a trabajar, una convención mundial sobre los derechos de las personas mayores, y en la cual tenemos que estar, y tenemos que participar en esas soluciones, en las cosas que se dan, precisamente para que esas soluciones tampoco se conviertan en una nueva forma de explotación o una nueva forma de ser nosotros, las personas mayores, oportunidades de negocio. Además. Quienes más han visto, hay algunos, no diría en general sector privado, pero si yo te contara las propuestas que me llegan a mí de personas que quieren hacer iniciativas en relación a los servicios para las personas mayores, que piensan que tenemos mucho poder nosotros, no tenemos ninguno, pero igual llegan como aprovechando esta cosa de que entonces hay que ofrecerle estos productos, estas cosas, pero con un afán netamente comercial. Entonces, todo esto hay que estar activo, hay que estar vivo. Ahora, el que piensa que su vida es simplemente mirar la teleserie de la tarde y que no tiene nada que hacer y que ya está muy viejo la cuestión, bueno, está en su derecho, ¿no? Pero la invitación es que se active, que al mismo tiempo... Que deje de esperar la carroza, amigo mío, que deje de esperar la carroza, que se active, que participen. Este país no participa, nadie participa. Aquí yo te lo digo porque lo estoy viendo permanentemente, hay dirigentes que han renunciado a los cargos porque no quieren seguir más, llevan 15, 20 años de dirigente, y cuando llega el momento de cambiar, nadie quiere hacerse cargo del muerto. Entonces, que siga él, claro, porque él es el que hace todo, entonces yo descanso. No es así. Hay que participar. Mire, yo soy persona mayor, jubilado, desgraciadamente jubilado, y yo me dedico a hacer esto sin retribución ninguna, pero es una manera de participar, de decir las cosas, de reclamar, de exigir, de pedir que mis derechos sean respetados. Pero si hiciéramos todos lo mismo, yo creo que otro gallo cantaría, ¿no? Obvio. Pero ojo, el sistema no está acostumbrado a escuchar a las personas mayores. Para nada. Yo te digo la experiencia que tenemos este asunto, porque llegan algunas personas que nos llaman, oye, ¿y ustedes qué dan? ¿Dan canasta Navidad? No, señora, no, nosotros no estamos haciendo asistencialismo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tiene algún pituto para la lista de espera? Señora, no trabajamos con el pituto. ¿Y para qué se hacen llamar que la defensa de los derechos de las personas mayores ustedes no sirven para nada? No te estoy inventando la conversación. Era una señora que me llamó porque la habían subido mucho en las construcciones y estoy pagando, no puedo pagar, voy a tener que vender poco menos que la casa para poder pagar las construcciones, y a dónde me voy, soy sola, la cuestión, tengo 78 años, en fin, etc. Entonces, hay que llegar a una defensoría, una institución
que le resuelva, que le ayude también a las personas, porque esas personas no tienen las redes sociales, no tienen los medios, muchas veces no tuvieron la educación, pero una institución que no sea maternalista o paternalista, sino que la escuche, la coja y le diga, venga para acá, aquí está su defensor, su defensora. ¿Cómo lo hacemos juntos esta cuestión? ¿Cómo solucionamos los problemas? ¿En qué se ve usted? Participa en la Junta de Vecinos, vaya y plantea en la Junta de Vecinos. Es que nadie me va a escuchar. Ya, la va a acompañar alguien de la Defensoría para que... Bueno, ¿por qué? Porque es un organismo público. Eso es lo que nosotros queremos, que el Estado provea la forma de... y no deje solo a las personas mayores y solamente darle esa asistencia para que sobrevivan. Porque eso, si bien es necesario para la sobrevivencia, no es el objetivo y, como digo, también va a llegar un momento en que eso no va a bastar o no va a ser sostenible en el tiempo. Mejores pensiones, más ayuda, todo eso en una economía difícil y, como te digo, más bien restrictiva. E incluso hay gente que dice que va a disminuir el número de la población en Chile, que uno siempre piensa, ¿cuánto subimos el próximo censo? El año 40, ayer se decía ahí en la universidad, que no sé en qué año, pero de este siglo, por supuesto, iba a disminuir la población. Absolutamente. Y no va a ser por parte de los viejos, va a ser por parte que la familia ya no quieren tener más niños. Se van achicando cada vez más, claro. Preferimos tener, con todo el respeto que me merecen quienes lo hagan, ¿no? Pero muchas veces preferimos una mascota a tener un hijo. Claro, un ser viviente ahí que le da menos problemas, porque además yo te digo, como abuelo, los niños están complicados también. Ya no son los niñitos o la imagen de los querubines. En un país, mi querido abogado, en un país donde hemos hecho de la garantía un culto, lo que menos tienen garantía hoy día son precisamente las personas mayores. Fíjate tú, que la serie de problemas que enfrentamos las personas mayores se derivan generalmente ¿de qué? De falta de plata, falta de recursos económicos para poder solventarte una vida digna, no una vida de lujo, una vida digna. Y sin embargo, nos ponen una reforma de pensiones, que eso lo vamos a conversar, por favor, te lo pido en algún momento, una reforma de pensiones que no nos da nada, porque no nos da nada. Es más, como se sube la PGU, la ley de PGU faculta a las AFP para hacer recálculo de la pensión. Y las pensiones bajan, las pensiones de la AFP bajan. Y es cosa que miren, revisen sus boletas de pago. Las pensiones de la AFP bajan. Entonces, cuando tú pones lo que te baja de la AFP, lo que te sube de la PGU, es así. Y si a eso le sumas aumento en las cuentas de la luz, aumento en las cuentas de agua, aumento de la canasta familiar, aumento en el transporte, lo que te dieron, nada, se fumó, desapareció por arte de magia. Ya, Ricardo, ya que no, ya, después vamos a dejarle los últimos 10 minutos al optimismo, ya, total, para ver cómo salimos de esto. Pero te quiero hacer una pregunta, tú que estás metida en este tema del ombudsman, del defensor del pueblo, dime tú, ¿por qué han pasado tantos años? Vamos a hablar del 90 para adelante, no nos remontemos al 1816, del 90 para adelante. ¿Por qué han pasado 35 años en que nuestros honorables senadores y diputados no avanzan y no han hecho nada en este tema? ¿Por qué se origina eso? Y añádele que han habido muchos proyectos para hacerlo y de distintas formas y han pasado también hay que decirlo, que todos los partidos políticos, para no cargarle la mano ni a un sector ni a otro, es un problema de todos los partidos políticos. Y no piensen que los que se dicen que están más cercanos al pueblo también han rechazado esta idea. Seamos claros, todos. El fenómeno que tú señalas no estamos hablando de un sector que tiene esa actitud. No. Estamos hablando en general, porque en todos los programas de la concertación se ofreció. Y el gobierno actual lo tiene también en su programa. Fíjate, hacia el final del programa del presidente Boric está nuevamente la Defensoría de Personas Mayores. Estuvo durante los dos gobiernos de la presidenta Bachelet y durante los gobiernos anteriores, con distintos matices que no es el caso ahora de entrar. Pero ¿por qué falla esa cuestión? Mira, porque presenta bien. Todos los discursos presidenciales, nosotros hicimos un trabajo en los discursos presidenciales, prácticamente en todo se mencionaba como promesa. Pero a la hora de los que hubo, como decimos,
la voluntad política falla. Porque se transforma en una piedra en el zapato, Juan Domingo. Que va a ser lo que tú decías, que va a ser ese temor a ser criticado, ese temor a que, bueno, no sé ya, como me toca hablar muchas veces, no sé si te conté o no, pero como la gente decía una vez un diputado, oye, pero córtenla, yo me gasté no sé cuánto en la campaña, tengo ahí a duras penas mi sede, entonces va a llegar alguien de la Defensoría porque menos que criticarme lo que estoy haciendo y bueno, y este gallo, ¿quién lo eligió? Así, ¿quién lo eligió? No gastó un peso y además le pagan. Y tengo que soltar la teta de la vaca, que la vaca es muy lechera. Entonces lo ven estas figuras más democráticas, lamentablemente lo ven en vez de un apoyo a una mejor democracia, a una mayor justicia social, a disminuir la brecha de desigualdad, lo ven como una amenaza. A la hora definitiva, mientras les sirvió para su discurso, lo hicieron. Vamos a apoyar esta cuestión. Y por eso que ha pasado todo este gobierno, digamos, sin... ahora, no sé, yo creo que también hay remesones que son importantes, como el que está pasando ahora, y pudiera haber también esto que tuviera el efecto, ya mirando qué posibilidades para el futuro de esto, como pasó en una de las tantas crisis en la cual participó Lago y Longueira, sacaron una agenda de probidad de 35 puntos y el número 5 era la creación de la Defensoría. Bueno, tampoco se cumplió aquello. Pero después un informe también de Engels, no sé si Eduardo Engels, no sé si tú lo ubicas, tienes que ubicarlo. Sí, también hubo una comisión, también toda dentro de las propuestas la creación. Entonces, la verdad, las cosas que a lo mejor una de las salidas también es crear estas figuras más cercanas a la ciudadanía y que también sirva para fiscalizar, una fiscalización más ciudadana. Yo te digo, en el tema de personas mayores hay muy poca transparencia también. Nosotros hemos hablado, ha sido buena o mala la alianza público-privada dentro de las prestaciones no lo sé, no podría decir que ha sido mala, porque no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque no está transparente el asunto. ¿Cómo se da eso? ¿Quiénes son los que se llevan las licitaciones? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuánto ganan esas empresas? Y ahí yo veo también un nicho que pudieran meterse las personas mayores mediante unas cooperativas, hacer empresas que también participen en las licitaciones de la provisión de sus productos. Juan Domingo, ¿cuántos países? Yo te puedo nombrar uno solo, el que más conozco, que es Argentina, pero ¿cuántos países usan, y voy a decirlo así, usan la experiencia de las personas mayores con los conocimientos de las generaciones nuevas y fusionan al mayor con el nuevo, con el joven, que está absorbiendo conocimientos y experiencia y que además está ejecutando las nuevas técnicas que están en los currículums nuevos, ¿no? Es como decirte, las personas mayores en las culturas orientales, incluso en nuestros pueblos originarios, los viejos o las personas mayores, para que no se me ofenda a nadie, siempre se hizo un culto a la persona mayor por la sabiduría, ¿ya? Y bien lo dijo el Papa Francisco antes de fallecer, que los jóvenes de hoy caminan rápido, van muy rápido, pero el camino lo conocemos nosotros. Entonces, tú no puedes correr por un camino que no conoces porque te vas a caer. Si tienes una persona que sí conoce el camino y que te está advirtiendo, yo creo que el camino se hace mucho más simple. No se hace. Claro, y cuando tú me hablas de camino, yo me imagino que no es solamente una persona caminando, que son varias, porque tú tienes que meterle el elemento también de una cierta unidad, hacer un fenómeno social, no solamente particular, cómo me salvo yo, cómo utilizo yo mis capacidades, sino que un conjunto de personas mayores, digamos, que estén valentes todavía,
porque tampoco hay que pasarse la película y ponerse el asunto como si todas las personas mayores... No, para nada. Claro, hay que ser realistas también. Estamos claros. Hay una etapa y bueno, y es normal. Nosotros no estamos tampoco por esas cosas que lo leí en una novela que estaba leyendo que decía agarrarse hasta la última hebra, chupar la última hebra de la vida hasta el último segundo. Tampoco estamos en esa. Pero sin embargo, está claro que nosotros no pretendemos que todas las personas puedan, pero hay claramente una fuerza de las personas mayores que con una edad que cada día está siendo más baja, en la misma edad, pero por los conocimientos y por la salud y por los niveles, 60 años, la persona de 60 años, antes, yo me acuerdo que yo le echaba broma a mi mamá cuando cumplió 40 y leía una novela romántica, pero mamá, usted ya no está para leer estas novelas románticas, y tenía 42 años, y ahora había una chiquilla de 42 años. Pues si mi padre falleció cuando iba a cumplir 65 años, mi madre falleció cuando iba a cumplir 64. Y tampoco lo veías tú como una gran pérdida anticipada, estaba dentro de la media normal. Dentro del rango normal. Ahora, yo tengo 70. Tú tienes 75 y estamos con la pila puesta y a 1000 y 77. Vamos desarrollando y haciendo cosas. 77 voy a cumplir 78. ¿Perdón? Yo tengo 77, cumplo 78. Bueno, estamos sí, ahí nomás, estamos ahí. Yo cumplo 70 en un mes más. Pero claro, te quiero decir que hoy día la persona de 70 está plenamente activa. Pero obvio que está plenamente activa. Entonces, es decir, esa es la fuerza, ese es el mensaje. Ese es el mensaje y el desafío, y que nosotros no venimos a dar respuestas, venimos a convocar para pensar en conjunto y actuar en conjunto. Porque no, si nosotros pretendiéramos tener la respuesta, estaríamos actuando de la misma manera que se actúa con las personas mayores. Tú quédate ahí, yo lo soluciono y dejarlo fuera. No, estamos invitando digamos, de manera abierta, y no solamente a las personas mayores, sino que también a las personas jóvenes, por lo que dices tú, que también, bueno, desarrollan otro tipo de capacidades, pero hay muchas instituciones con personas jóvenes que están en la línea de apoyo a las personas mayores. Entonces lo estamos invitando a tomar conciencia del día de mañana y en lo que estamos, de los abusos, la cuestión, pero tomar conciencia también de los problemas, y tomar conciencia de que hay que superar lo antes posible estas vulneraciones, estas atrocidades que se pueden cometer contra las personas mayores, porque estamos llamados a una labor más compleja, estamos llamados ahora a aportar, no solamente a defendernos nuestro metro cuadrado, sino y que nadie nos... Y yo creo que se puede lograr, que yo estoy seguro, yo hacía una apuesta, que si hubiese existido una defensoría a las personas mayores, una persona tan catetes como ve a este humilde abogado, y porque somos varios, no soy el único, pero que se hubieran gente como nosotros que estamos dedicados a esto, constituido en una institución pública, en fin, y que estén encima de los problemas y con facultad para entrar y una vulneración, llegar a constituirse in situ, que llamamos nosotros, en el sitio de los hechos, para decir qué está pasando aquí, y tomar poder llamar al ministro no sé cuánto, al no sé qué, mira, está pasando esta cuestión, porque no tiene esa autoridad, como te digo, pero sí que puede influenciar. Se es posible, digamos, terminar o erradicar en gran parte con esas situaciones de abuso. Y bien lo sabemos, porque también la sociedad va progresando, y abusos que se cometían hace muchos años con las personas mayores hoy día no ocurren. Antes los adultos mayores, personas mayores, eran objeto de burla. Yo me acuerdo, yo niño, y con otros niños, si un viejo, un señor anciano salía del auto y se caía, nos matábamos de la risa. Era motivo de risa. Tengo que contarte una infidencia. Mi padre, poco antes de fallecer, no tenía Parkinson ni mucho menos, pero sí tenía el típico temblor de las manos, ¿no es cierto? Y en una oportunidad mi madre le lleva una taza de té, o de café, no me acuerdo. Mi papá tomó la taza y
le dio el tembleque, como digo yo, y derramó el café en la taza. Y a mí me dio un ataque de risa porque lo encontré lo más cómico del mundo. Mi padre, por supuesto, se enojó conmigo, no me quiso hablar durante todo el día, pero era como tú dices, o sea, nosotros niños nos reíamos de los viejos, justamente por esas cosas. Claro, nos reíamos de los viejos. Así que esas cosas pueden cambiar. Entonces, el desafío, en resumen, lo que quiero decir es que el desafío es doble. Es terminar con esas indignidades y abrirnos a otra etapa de la concepción y del rol de la sociedad en la sociedad de las personas mayores, que son personas activas, que tienen su plenitud de derechos, que no pueden ser objeto de discriminación, y esos derechos están establecidos y son obligatorios para el Estado chileno, porque el Estado chileno suscribió a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores el año 2017. La convención cumple 10 años, justamente ahora en este mes, el día de mañana, 10 años que se aprobó la convención, pero que Chile la suscribió el año 2017, hace 8 años. Y eso es obligatorio y directamente es ley. Entonces las personas no lo entienden. Lo único que, mira las cosas curiosas, lo único que lo están entendiendo un poquito mejor son los jueces. Porque... ¿Tú crees, Juan Domingo, porque ya tenemos que ir cerrando, tú crees que esta iniciativa de impulsar nuevamente el tema del ombudsman, del defensor del pueblo, ¿tú crees que va a tener alguna repercusión en un plazo medianamente corto, largo, o directamente esto va a seguir en el mismo pie que está? No, nosotros, es decir, yo participé muy activamente en la idea de un ombudsman general, de todos los derechos. Ahora, surgió también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que cumple en gran parte esa función. El espacio para el ombudsman es menor. Ya hay diferencia entre un instituto y un ombudsman, hay diferencia. Pero en el fondo cumplen más o menos la misma función. Entonces, el espacio como que se cerró un poquito para la idea del ombudsman, y además que muchas de las cosas ahora son más directas. Se ha creado el Consejo para la Transparencia, que es típica función de un ombudsman, bueno, el propio instituto, bueno, la superintendencia también atienden derechos humanos, hasta la Defensoría Penal Pública, que tiene que ver el caso, he visto yo que también asesoran también en una idea de derecho a distintas, sí, como que objetivamente, pero tampoco está totalmente cerrado, porque la idea de una defensoría ha surgido, por lo menos si uno mira la experiencia de América Latina e incluso de Europa alguna, surgen por los más distintos motivos. Y puede ser un motivo el hecho de una crisis, como lo que estamos viviendo. Crisis de descrédito de las instituciones, que las instituciones no cumplen su servicio hacia las personas, que hay una gran falla en relación con esto. Oye, antes de, si ya está terminando, déjame decirte cómo lo veo yo como en la práctica, y es una especie también de reconocimiento y homenaje que hace a las mujeres, y esa relación con los derechos de las mujeres. Las mujeres, más o menos en las mismas épocas que estamos hablando, hace unas décadas pasadas, eran personas, digamos, que estaban absolutamente sometidas a un poder masculino, podríamos decirlo así, su rol dentro de la familia. Invisibilizadas totalmente. No participaba de la sociedad. Para nada. Y fue avanzando, y eso fue gracias a la organización de las mujeres que estamos. Es que ese proceso me da también, tú dices, ¿cómo lo ves? También me da ilusión, que a lo mejor no lo voy a alcanzar a ver yo mismo, no me importa. Uno está, quizás va a ser muchos años después, pero hay un proceso en que llega a que la sociedad, y ahora la mujer está empoderada. Tú miras en tu propio sector de la prensa, de los panelistas, en fin, bueno, y son personas que están hasta incluso en sectores que no te lo imaginabas, el sector empresarial ahora está conducido por varias de estas asociaciones por personas, la presidenta del Banco Central, pero ¿cómo se le ocurre que hacer una mujer? Jamás habría ocurrido. La rectora de la Universidad de Chile, la Contralora General de la República, pero que vino y nos dio cátedra a todos. Entonces eso también eso es más o menos como te diría, como la estrategia que por lo menos los que estamos nos ha tocado como pensar en esto,
es como la que deberíamos llevar en relación a las personas mayores. Pero tú dijiste una clave, Juan Domingo, tú dijiste una clave. Hay dos palabras clave que has dicho en el transcurso de la nota. Participación, fundamental, participación. La participación es fundamental. Pero con incidencia, no, a mí no, eso, calentar una silla, no, incidente, participación incidente tiene que ser. Participación incidente. Y la organización también, eso es fundamental. Si no nos organizamos y no participamos, estamos fritos. Porque es así. Juan Domingo. No, sí, una última cosa. Y tenemos que estar preparados también para el futuro más inmediato también. Nadie está segura de que los futuros gobiernos tengan la misma visión de los derechos humanos, y a lo mejor eso que nunca más, la cuestión a veces son frases. Pueden haber unos nunca más, y había algo más que después de que dijimos nunca más. Derechos humanos en varios países había un retroceso en derechos humanos. ¿Quién más asegura que la visión del próximo presidenta o presidente va a tener una valoración de los derechos humanos para que aumente y haga presión en este tipo de temas y de los derechos de las personas mayores, cuando ven por otro lado que eso le puede perjudicar la economía, por ejemplo? Que no termine siendo un discurso más o simple retórica, tan simple como eso. Juan Domingo, te quiero comprometer, porque yo creo que este tema tenemos que seguirlo hablando, así que te quiero comprometer para futuros programas, por supuesto, para que podamos seguir conversando. Programa tú ahí dentro de una buena semana, yo encantado y con el mismo entusiasmo de siempre y con las botas puestas y tratando de dar lo mejor posible. Agradecerte infinitamente esta charla, yo creo que es muy buena, me gustó muchísimo. Agradecerte infinitamente tu disposición a seguir conversando con nosotros y ayudarnos mutuamente en lo que podamos, yo como comunicador, tú como abogado y como especialista en estos temas. Así que agradecerte infinitamente tu presencia y por supuesto tu participación en el programa. Y usted, amigo y amiga, escuche bien lo que le voy a decir. Y usted también, mi querido Juan Domingo, esto también es para usted. Ser padre es una de las formas más profundas de amor que puede habitar en el corazón humano. Es entrega silenciosa, trabajo constante y cariño que muchas veces se expresa más con hechos que con palabras. Un padre es quien acompaña, quien guía y enseña, aún con sus imperfecciones, desde el amor más sincero. Hoy recordamos con gratitud a los padres que siguen caminando a nuestro lado, con su presencia firme y sus consejos, que aunque a veces discretos, resuenan en el alma. Y también honramos con un nudo en la garganta y el corazón abierto a aquellos padres que ya partieron, a nuestros padres que ya partieron. Su ausencia duele, pero su huella permanece viva en cada gesto, en cada recuerdo, en cada valor que nos dejaron. Porque un padre nunca se va del todo, se queda en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras sonrisas, en los momentos difíciles, cuando casi sin pensarlo recordamos lo que él haría o lo que él nos diría. Y en ese instante lo sentimos cerca, muy cerca. A todos los papás, gracias por amar, por cuidar, por estar. Y a los que ya no están físicamente, gracias por seguir viviendo en medio de nosotros. Así que para todos los papás, feliz Día del Padre, que es mañana, pero les deseamos de todo corazón a todos los papás un lindo Día del Padre en compañía de sus seres queridos y de sus hijos, que es lo más importante. Dicho esto, Juan Domingo, te abrazo a la distancia, te agradezco nuevamente, y usted, amiga y amigo, suscríbase al canal. Se lo he dicho 20 veces, suscríbase al canal. Yo también voy a suscribirse al canal. Sí, mándenos su comentario. Mensaje. Mándenos su comentario, su dedito para arriba, su dedito para abajo, está lo mismo. Pero participe con nosotros, ayúdenos a seguir creciendo como lo estamos haciendo. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de este programa que se llama Charla de Café, por acá por Canal 21 Radio Televisión. Nos vemos la próxima semana, no nos dejes solos. Chao, chao.